Buenos días, estimados estudiantes del grado 11. En la mañana de hoy vamos a iniciar nuestra segunda clase de lógica y conjuntos mediante los conceptos determinación de conjuntos, relación de pertenencia y relaciones entre conjuntos. Por favor, tener la guía a la mano para poder ir conceptualizando y sea el aprendizaje eficaz. Bien, vamos a tomar el aprendizaje 1.4, determinación de conjuntos. Entonces, un conjunto se puede determinar de dos formas, por extensión y por comprensión. Por extensión, cuando se nombran sus elementos o una parte de ellos separados por comas. Y por comprensión, cuando se da una regla o propiedad característica de los elementos que conforman el conjunto. Bien, vamos a mirar entre los ejemplos que tenemos propuestos para afianzar este concepto y lo vamos a resolver. El conjunto formado por todos los números enteros mayores o iguales a -3 y menores o iguales que 3. Bien, entonces, me están diciendo que tome un intervalo entre los números mayores o iguales a -3 y menores o iguales que 3. Vamos a recordar primero que todo cómo se representan los conjuntos. Entonces, los podemos representar mediante diagramas de Venn o como el conjunto donde nosotros utilizamos una letra mayúscula y utilizamos las llaves y dentro de las llaves va cada uno de los elementos separados por coma. También podemos determinar qué clase de conjunto es. Entonces, vamos a nombrar uno a uno los elementos que me están diciendo. Me están hablando del intervalo entre -3 y 3. Entonces, yo los nombro. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dentro de un conjunto A. Como yo puedo nombrar uno a uno los elementos, este conjunto es un conjunto finito, porque los puedo determinar a todos. Listo. Ahí está resuelto el primer ejemplo. Ahora, vamos al segundo ejemplo propuesto. Dice, determina por extensión el siguiente conjunto. Entonces tengo el conjunto C, X, que pertenece a los números enteros, tal que X al cuadrado menos 1 sea mayor o igual que 0. El conjunto C está formado por todos los números enteros que cumplen X al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Entonces, recordemos que todo número negativo elevado a una potencia par me va a dar positivo. Y todo número pues positivo pues da también positivo. Listo, entonces tenemos X al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Tenemos entonces 0, sabemos que 0 elevado al cuadrado es 0 menos 1 y estos son, entonces, tenemos que podemos utilizar más o menos 1, es decir, no podemos tomar desde 0 porque ya sabemos que menos 1 no es mayor o igual que 0, menos 1 es menor que 0. Entonces, acá, si tomamos a más 1 o a menos 1, si tengo a X como 1 al cuadrado, me da 1. Y 1 menos 1 es 0. Y 0 es mayor o igual que 0. En este caso son iguales, pero me están hablando de un intervalo cerrado. Es decir, que incluye el 0. Ahora, si yo le doy el valor de 1 negativo, sabemos que menos 1 elevado a la potencia par, 2, me va a dar 1 positivo y 1 menos 1 también es 0 y está dentro de esta característica que me están dando. Y si continuamos dándole el valor a X de más
más o menos 2, más o menos 3, más o menos 4. Aquí ustedes ven unos puntos que van hacia el infinito. Significa que este conjunto es un conjunto infinito. No podemos determinar el número de elementos que tiene este conjunto. Bien, después de haber tomado este conjunto, vamos ahora a pasar el siguiente ejemplo. También está en la guía y ustedes deben tener la guía a la mano para que lo vayan desarrollando acá en clase conmigo. Entonces dice, escribir por comprensión el siguiente conjunto. Entonces tenemos el conjunto P formado por los elementos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me están dando el conjunto por extensión. Están nombrando cada uno de los elementos. ¿Qué debo hacer? Pasarlo a comprensión, es decir, determinar una característica que defina a todos estos números. Entonces, el conjunto P sabemos que está dentro del conjunto de los números naturales, porque está desde el 1, o está determinado de 1 hacia el infinito, porque está de 3 a 11. Bien. Ahora, ¿qué me están diciendo? Aquí, ¿qué característica puedo sacar? Que estos números naturales son mayores o iguales que 3, ¿cierto? Y también puedo determinar que son menores o iguales a 11. Es decir, voy a escribir ese conjunto por comprensión. Entonces, tengo el conjunto P igual a X que pertenece al conjunto de los números naturales. Tal que estamos desde el intervalo 3 a 11 en un intervalo cerrado. Tenemos 3 es menor o igual a X, X es menor o igual a 11. Listo. Entonces, ahí está descrita la característica. Volvemos y la leemos. Conjunto P igual a X que pertenece a los naturales, tal que 3 es menor o igual a X y X es menor e igual a 11. Vamos a tomar el siguiente concepto, el concepto de relación de pertenencia. Entonces, tenemos que un elemento pertenece a un conjunto si cumple con las características que definen al conjunto. Los símbolos que se utilizan para indicar si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto son el de pertenencia o no pertenencia respectivamente. La relación entre un elemento y un conjunto dado se denomina relación de pertenencia. Entonces, ya sabemos que si vamos a determinar si un elemento está dentro de un conjunto, entonces esa relación es de pertenencia o no pertenencia. Así, si un elemento cumple o un elemento X cumple con las características de un conjunto M, se escribe X pertenece a M y se lee X pertenece a M. De manera similar, si un elemento Y no cumple con las características que definen a M, entonces se escribe Y que no pertenece a M y se lee Y no pertenece a M. Estas relaciones de pertenencia también se pueden representar en diagramas de Venn. Bien, vamos a continuar con los conceptos. Vamos a tomar el concepto 1.6, que es el de relaciones entre conjuntos. Entre dos o más conjuntos se puede presentar una relación de inclusión o una relación de igualdad. Entonces, en cuanto a relación de inclusión, un conjunto A está contenido o incluido en un conjunto B si todos los elementos que pertenecen a A también pertenecen a B. Esto se escribe A contenido o A incluido en B y se lee A es un subconjunto de B, es decir, que A está dentro de un conjunto B. En forma simbólica, la relación de inclusión se puede expresar como A está contenido en B si y solo si para todo X que pertenece a A, entonces X pertenece a B.
significa que el elemento X pertenece tanto a A como a B. Cuando un conjunto A no es subconjunto de un conjunto B, entonces se escribe A no está incluido en un conjunto B, o A, se puede leer A no es un subconjunto del conjunto B. Algunas propiedades de la relación de inclusión son, vamos a tomar algunas propiedades, no todas porque es pues también el tiempo y la dificultad para poderles explicar, pero el que quiera ampliar este tema lo puede hacer a través de la web. Todo conjunto A es un subconjunto de sí mismo, es decir, A es subconjunto de A. El conjunto vacío, que nosotros lo simbolizamos con la letra griega phi, es subconjunto de todos los conjuntos, es decir, vacío está contenido en cualquier conjunto. Es importante tener en cuenta esta propiedad, esta característica. Vacío está contenido en cualquier conjunto. Relación de igualdad. Dos conjuntos A y B son iguales si A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Es decir, si ambos conjuntos tienen los mismos elementos. En forma simbólica, la relación de igualdad se puede expresar como A es igual a B si y solo si A está contenido en B y B está contenido en A. Vemos que aquí tomamos la simbología de la lógica, ¿cierto? De los conectivos lógicos. Entonces, sabemos que si utilizamos el conectivo de la conjunción es porque tanto la primera proposición simple como la segunda son verdaderas. Y estamos con el conectivo de la equivalencia. Bien, y de acuerdo con la relación de inclusión se tiene que A es igual a B si y solo si para todo X que pertenece a A, entonces X que pertenece a B y para todo X que pertenece a B, entonces X que pertenece a A. Vemos cómo estas dos proposiciones compuestas están unidas mediante la conjunción y las dos se tienen que cumplir para que sea verdadero. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que esta propiedad tiende a ser una propiedad conmutativa, donde X pertenece a A, entonces X pertenece a B, X pertenece a B, entonces X pertenece a A. Bien, algunas propiedades de la relación de igualdad son, todo conjunto A es igual a sí mismo, es decir, A es igual a A. Si A es igual a B, entonces B es igual a A. Si A, B, C son subconjuntos tales que A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Listo, entonces vemos acá que acá tenemos una relación de A igual a A, es una relación reflexiva. Aquí vemos que A es igual a B, B es igual a, entonces es una relación simétrica. Y tenemos que acá A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual a C, tenemos una relación transitiva. Bien, vamos a tomar estos ejercicios propuestos, que son los que están en la guía después de haber explicado cada uno de los conceptos. Dado el siguiente conjunto universal, entonces tenemos acá, dentro de la gráfica donde están los diagramas de Venn, tenemos un conjunto universal y dentro de ese conjunto universal hay tres subconjuntos, pero por fuera de esos tres subconjuntos también hay dos elementos. Entonces tenemos el 11 y el 12 que pertenecen al universal, pero no pertenecen a ninguno de los subconjuntos A, B y C. Bien, verifica cada una de las siguientes relaciones, justifica tu respuesta. Vamos a determinar
antes que nada vamos a determinar los conjuntos. Entonces tenemos que el conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El conjunto B es 2, 4, 6, 8, 10. Y el conjunto C es 5, 6, 7, 8, 9. Bien. Y acá está determinado. Acá el conjunto universal lo tenemos determinado mediante el por comprensión. Bien, entonces tenemos que el conjunto universal X tal que X que pertenece a los naturales, como nos damos cuenta, están los naturales del 1 al 12. Entonces, los toman como el intervalo 0 es menor que X y X es menor que 12. Entonces, vamos a verificar las siguientes relaciones y debemos justificar la respuesta. Entonces dice que 1 pertenece a lo universal. Entonces vamos y buscamos y vemos que 1 sí está dentro del conjunto universal, porque 1 está dentro del subconjunto A y A está en el universal. Por lo tanto, 1 es un elemento del universal. Bien, ahí está la justificación. Dice, A no está contenido en B. Entonces, A no está contenido en B. Vemos que A y B comparten algunos elementos, pero A no está dentro del conjunto B. Por lo tanto, es verdadero. Hay elementos de A que no pertenecen a B. B es igual a B. Entonces, ahorita les había explicado que todo conjunto es igual a sí mismo. Entonces, B es igual a B es una proposición verdadera y todo conjunto es igual a sí mismo. 6 pertenece a A. 6 pertenece a A, es verdadero, ya que 6 está dentro del conjunto A. 8 no pertenece a B. 8 no pertenece a B, ya definimos el conjunto B y vemos que 8 sí pertenece a B. Por lo tanto, es falso porque 8 pertenece a B. Ahí dice, proponga 3 ejemplos, entonces ustedes, de acuerdo al gráfico, van a extraer 3 ejemplos. Pueden ser verdaderos, falsos o entre falsos y verdaderos, como ustedes deseen. Entonces lo pueden hacer en este mismo momento. Bien, entonces vamos a tomar estos ejemplos propuestos. Representa en un diagrama de Venn los conjuntos. Entonces tengo el conjunto A, X que pertenece a los enteros, tal que X al cuadrado más 2X menos 15 va a ser igual a 0. B es igual a menos 5, menos 3, 0, 3, 4. Y el conjunto de X que pertenece a los enteros, tal que menos 6 es menor a X y X es menor o igual a 4. Luego determina las siguientes relaciones. Bien, entonces vamos a determinar por extensión los conjuntos A y C y como segundo vamos a determinar las siguientes relaciones. Vamos a mirar si A está contenido en B, si A está contenido en D, si B está contenido en D y si D está contenido en los enteros. Vamos a hacer el primer paso. Entonces, que es determinar por extensión los conjuntos A y D. Entonces, se determina por extensión los conjuntos A y D así. Tenemos una ecuación, ¿cierto? Tenemos x al cuadrado más 2x menos 0 acá y me dice que esa relación debe pertenecer a los enteros. Si pertenece a los enteros, sabemos que los enteros van desde menos infinito hasta más infinito. Bien, entonces vamos a hacer las operaciones pertinentes. Sabemos que podemos tomar esta ecuación como una ecuación cuadrática, también la podemos hacer por, eh, por álgebra, ¿sí? Utilizando las raíces. Entonces tomo x al cuadrado, lo organizo en un producto y tenemos acá a x y buscamos dos números, uno que
multiplicado me dé menos 15 y otro que al sumar esos dos números me dé más 2. Sabemos que organizamos los signos. El signo del segundo término va en el primer paréntesis y el símbolo del tercer término va en el segundo paréntesis. Y luego buscamos los dos números. Entonces, si tomamos a 5 y a 3 y decimos 5 por menos 3, me da menos 15. Y si sumo 5 menos 3, me da más 2. Y esto lo igualamos a 0. Bien, entonces vamos y tomamos x más 5 y lo igualamos a 0 y tomamos x menos 3 y lo igualamos a 0. Lo trabajamos en ecuación y sabemos que x es igual a menos 5 y que x es igual a 3. Entonces, ¿cuál es el conjunto A? El conjunto A está formado por las raíces que nos dieron en esa ecuación cuadrática de menos 5 y 3. Ahora, para el conjunto D se obtienen los números enteros mayores que menos 6 y menores o iguales a 4. Entonces, mayores que menos 6 empezamos desde menos 5 y para terminar el intervalo sabemos que son menores o iguales a 4, es decir, que incluye el 4. Y ustedes ven ahí los elementos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, vamos a ubicar los elementos dentro de un diagrama de Venn y hallamos las relaciones, sabiendo que el conjunto A está determinado por estos dos elementos, que el conjunto B está determinado por estos elementos y que el conjunto D está determinado por estos elementos. Ahora, ustedes allá en su cuaderno o en la guía van a hacer este diagrama y lo vamos a concluir. Ahorita en el panel concluimos si estas proposiciones que yo les estoy dando de contenencia son verdaderas o son falsas y me argumentan el por qué. Empezamos a participar desde este momento y vamos al panel y luego regresamos al video, acá al tablero, para continuar con nuestra clase. Bien, después de haber sacado conclusiones mediante hipótesis, conjeturas y llegar a la verdad de lo anterior, vamos a tomar el ejemplo propuesto 1. Entonces, establece la relación entre los conjuntos M, X que pertenece a los enteros tal que X más 5 sea igual a 8 y X al cuadrado menos 25 sea igual a 0. Y el conjunto N va a estar formado por X que pertenece a los enteros tal que 2X menos 5 sea igual a 1 y X al cuadrado sea igual a 25. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hallar estos conjuntos que los tenemos por comprensión, los vamos a hallar por extensión. Y después vamos a establecer la relación que hay de inclusión o de igualdad entre los conjuntos M y N. Lo mismo que en el ejemplo anterior, vamos a regresar al panel, vamos a compartir nuestras ideas, nuestras respuestas, también nuestras dudas e incertidumbres para poder tomar cada uno de estos conceptos y poderlos aprender. Recordemos que todos los ejemplos que se proponen en clase sirven para retroalimentar conceptos y también para tener ustedes un banco de preguntas y de respuestas para los quizzes, para los parciales y para la evaluación de periodo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ejemplo propuesto. Segundo ejemplo propuesto. Dice, determina por extensión los siguientes conjuntos y verifica qué clase de conjunto es. Entonces tengo el conjunto B, X que pertenece a los naturales, tal que X es impar menor a 20.
y tengo el conjunto de x que pertenece a los reales tal que la raíz cuadrada de x debe ser menor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a determinar por extensión los conjuntos y verificar qué clase de conjunto es. Vamos a ir nuevamente al panel, vamos a desarrollarlo y regresamos después de haber sacado las conclusiones y de haber llegado a las respuestas, regresamos al video. Listo, vamos a continuar con el ejemplo 3. Escribe verdadero o falso, justifica tu respuesta. Entonces dice, si m es igual a x que pertenece a los reales, tal que x es mayor o igual a 5, entonces menos 2 pertenece a m. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que ir y buscar los elementos que pertenecen a este conjunto que está dado por comprensión y luego determinar si este elemento pertenece o no pertenece a M, pero debemos justificar la respuesta. Al igual, tomamos el conjunto S, X que pertenece a los naturales, tal que X al cuadrado menos 3X más 2 es igual a 0. Entonces vamos a determinar si 1 pertenece al conjunto S. Acá es muy importante revisar donde dice que X que pertenece a los reales. Recordemos que los reales es el conjunto universal de los subconjuntos números naturales, enteros, racionales e irracionales. Entonces, ustedes cuando tengan acá X que pertenece a los naturales, pues no hay problema porque es de 1 hacia el infinito, ¿cierto? Cuando me hablan de X que pertenece a los enteros, sabemos que el número entero es aquel número que no tiene parte fraccionaria o parte decimal y por lo tanto se llaman enteros y los enteros van desde menos infinito hacia más infinito. Los racionales son aquellos números que podemos escribir como decimales periódicos, decimales exactos o como números fraccionarios, positivos o negativos. Y los números irracionales son aquellos que tenemos dentro de una raíz y su raíz es un número decimal no periódico. Entonces, todos esos conjuntos o esos subconjuntos forman el conjunto de los números reales. Es muy importante recordar eso porque acá tenemos tres ejemplos donde tenemos que ir al conjunto de los números reales. Al igual, acá vamos a trabajar una ecuación cuadrática. Si P es igual a X que pertenece a los reales, entonces X al cuadrado va a ser menor e igual a 9. Entonces me están diciendo que si menos 3 pertenece al conjunto P. Al igual que los demás ejemplos, vamos a ir, ustedes lo deben tener ya escritos o haber tomado la imagen o detienen el video como quieran para poderlos desarrollar. Regresamos al panel y verificamos las respuestas que cada uno de ustedes tiene. Recuerden que estamos evaluando la participación de cada uno de ustedes. Eso va en el ser. Entonces, los invito a continuar trabajando. Listo. Vamos a tomar este ejemplo propuesto para continuar en nuestra clase de matemáticas. Dice, observa el siguiente diagrama, completa los espacios con los símbolos pertenece, no pertenece, inclusión, no inclusión. Recuerden que también puedo decir subconjunto o no es subconjunto. Entonces, tenemos el diagrama de Venn, el conjunto universal, donde dentro del conjunto universal están los subconjuntos C, J, P y dentro del conjunto universal está el elemento 6
que no está en los anteriores subconjuntos, pero está también dentro del universal. ¿Qué hay que hacer? Determinar esta relación. Entonces, vemos que aquí hay una relación elemento-conjunto, y aquí hay una relación subconjunto con el conjunto universal. Entonces, recordemos que cuando es la relación de un elemento con el conjunto, es una relación de pertenencia o no pertenencia. Y cuando tenemos una relación de un subconjunto hacia un conjunto o de dos subconjuntos, es una relación de inclusión o no inclusión. Los invito a realizar, igual que en el anterior ejemplo, a continuar trabajando, a continuar participando en la clase de matemáticas. Espero cada una de sus respuestas.